Los icebergs han sido un tema muy popular actualmente. Y hoy me quiero subir al tren del mame, y hoy les hablaré sobre el iceberg de los géneros musicales, desde los más conocidos, hasta los menos conocidos. Cabe destacar que este iceberg está sacado del grupo de Facebook, la Sociedad Oculta del Iceberg Posting. Sin nada más que decir. Comencemos. Es un género musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll. Suele interpretarse, entre otros muchos instrumentos que ocasionalmente se adicionan, con guitarra, batería, y bajo. Muchos estilos de música rock también utilizan instrumentos de teclado como el órgano, el piano, o los sintetizadores. La música rock normalmente tiene un fuerte contratiempo, y a menudo se centra en la guitarra, tanto eléctrica como acústica. El jazz es un género musical que tiene origen por melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos, y todo comenzó a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. El término jazz se hizo público en un artículo publicado en el Boletín de San Francisco, en 1913. En ella hacían referencia a la música que se tocaba, en esas épocas, en el ejército. La interpretación más habitual del jazz incluye un instrumento solista, como una trompeta, acompañado por una sección rítmica, batería, bajo y contrabajo, e instrumentos armónicos, piano y guitarra. Es un género musical originado en Jamaica en los años 60, desarrollada entre 1969 y 1983, un período de mayor diversidad musical que las anteriores en la que el bajo eléctrico asumió un papel más central y conforme fue pasando el tiempo del período, aumentó la influencia del movimiento rasta en las letras y el sonido. Los instrumentos musicales más usados en este género son guitarra, bajo, batería, órgano Hammond. Es un género temprano de música electrónica directamente influido por el uso de cajas de ritmos TR-808, tras la decadencia de la música disco a finales de los años 70. Diferentes músicos de funk como Zapp y Roger comenzaron a experimentar con talkboxes y a utilizar beats más pesados y sonoramente electrónicos. Un disco típico de este género incluye como norma general ritmos programados mediante caja de ritmos y potentes sonidos electrónicos desprovistos normalmente de vocales, aunque en ocasiones cuente con ellas, si bien normalmente distorsionadas mediante vocoder. El trap es un subgénero musical del hip hop que se originó en la década de 1990 en el sur de los Estados Unidos. La música trap usa sintetizadores, cajas rítmicas, subgraves, hi-hats de subdivisión binaria o ternaria y uso del autotune y los modos armónicos menores para darle una estética oscura y triste. El trap se diferencia de otros géneros por su ritmo, arreglos electrónicos densos y sombríos. El trap mantiene una fuerte influencia del hip hop, tanto estética como técnicamente. La banda es un género tradicional de México y en los últimos años se ha logrado una expansión a mayor escala, convirtiéndose hoy en día en el género musical más tocado en la escena radial de la República Mexicana. El ensamble se caracteriza en la actualidad por la presencia de instrumentos de viento, de origen europeo, excepto la tuba sousáfono que es un instrumento modificado morfológicamente en Norteamérica. Aunque en la actualidad se utiliza dicho instrumento, los registros fotográficos constatan que desde su origen hasta mediados del siglo XX se empleaba la tuba clásica, llamada tuba de pecho, apoyadas con instrumentos de percusión, como el membranófono denominado tambora, de donde viene el nombre popular del ensamble. Es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock, el heavy metal y con estructuras cercanas al pop rock clásico. Surgió a finales de la década de los 80, con grupos provenientes principalmente del estado norteamericano de Washington, en particular, del área de Seattle.
La primera compañía que impulsó y dio a conocer el género fue la discográfica Sub Pop, apoyando a bandas que serían fundamentales en el desarrollo del naciente género, como Nirvana, Green River, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. La música pop es un estilo musical derivado de la música popular. Su nombre, pop, procede del inglés, que es un acortamiento del término popular. La música pop se origina en Inglaterra, a mediados del siglo XX, tomando elementos de distintos géneros de la música popular del momento. En este sentido, es un género muy ecléctico, pues en él se pueden rastrear elementos del rock and roll, el dance, el gospel, el soul, el folk, así como de géneros más actuales de la música afroamericana, como el rap o el hip hop. La música country es un género musical que aparece en las regiones rurales del sur de Estados Unidos y que basa su fundamento en las tradiciones de los pueblos, compartiendo temática con otros géneros como el blues o el hillbilly de los Apalaches. La música country es sencilla en su base y la mayoría de canciones se componen en torno a 3 únicos enlaces. A pesar de esta sencillez de composición, es posible que se permita una gran variedad de estilos diferentes. Desde el áspero honky tonk, hasta otros estilos diferentes como el western jazz. Inicialmente, el country usaba sonidos simples de guitarra y violines. A medida que evolucionó y se extendió como género popular, fueron precisamente los violines los que tomaron el protagonismo principal, siendo hoy en día un fuerte fundamento de carácter del género country, sin los cuales no podría expresarse su mensaje ni pensamiento. La música hip hop o rap es un género musical que se desarrolló como parte de la cultura hip hop, y se define por 4 elementos estilísticos: MC, delay, sampling y beatboxing. El hip hop comenzó en el South Bronx de Nueva York a comienzos de los años 1970. El término rap suele utilizarse como sinónimo de hip hop, si bien hip hop también hace referencia a las prácticas de toda esta subcultura. Es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur. La historia de la música popular coreana se puede remontar alrededor de 1885, cuando un misionero norteamericano, Henry Appenzeller, comenzó a enseñar canciones populares estadounidenses y británicos en una escuela. Estas canciones fueron llamados changa en coreano, y se basan típicamente en una música popular occidental, pero cantados con letras en coreano. Es un género musical que se deriva del reggae y del dancehall, así como elementos principalmente del hip hop y la música hispana. Es muy popular hasta hoy en día, que ha tenido sus apogeos máximos durante las décadas de 2000 y 2010. Nació en Puerto Rico. Surgió a raíz de la popularidad del reggae jamaicano, junto con el hip hop estadounidense durante los inicios de esa época. Posteriormente, el reggaetón se apartó poco a poco del reggae, pero siguió usando los mismos instrumentos y ritmos musicales, pero con diferentes letras y melodías. Esto se debió a que se usaban beats de reggae, pero con letras y composiciones diferentes. Similar a la salsa, la cual fue una expresión cultural de la juventud hispana de principios de los años 1970, el reggaetón entró en los Estados Unidos en los años 1990 y 2000 y se ha convertido en un modo de expresión para muchos jóvenes hispanos. Es un conjunto de géneros de música electrónica, como el house, techno, trance, dubstep, eurodance, art dance, italo disco, dance pop, y sus subgéneros, entre otros. Orientada principalmente al baile, se caracteriza por estar realizada con sonidos sintéticos y orgánicos pregrabados en un estudio, y por sus ritmos bien marcados y repetitivos y con letras pegadizas, pudiendo incorporar voces o ser música instrumental. Es también frecuente, en países no angloparlantes, emplear el término dance en un sentido más restrictivo, lo que puede originar alguna confusión, para referirse a un subconjunto de la música electrónica de baile integrado fundamentalmente por los géneros de mayor difusión entre el gran público, como son el house, el dance pop, el italo dance, el eurodisco, el eurodance, el dubstep y el trance.
Es un género musical vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de 12 compases. Originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX, en los años 60 este género se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental. Se lo lee en géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop, música country y pop. Es un género de música electrónica de baile que surge a finales de los 90 y comienzos de los 2000 en Londres, Inglaterra. Es la culminación de un linaje de estilos como el step garage, broken beat, drum and bass, jungle, dubby reggae. Su sonido se puede describir de modo general como producciones formadas por ajustadas series de loops con líneas de bajo abrumadoras y patrones rítmicos reverberantes, simples troceados y vocales ocasionales. Es una forma musical que incorpora rima, habla rítmica y jerga apoteósica, que se interpreta en una variedad de formas, por lo general sobre un acompañamiento musical. Los componentes del rap incluyen contenido, lo que se dice flow, ritmo, rima, y entrega, cadencia, tono. El rap generalmente se interpreta sobre una pista instrumental, aunque también puede realizarse a capella. El rap forma parte de la música hip hop, pero los orígenes del fenómeno son anteriores a la cultura hip hop. Es un estilo del rock y actualmente es un subgénero musical del rock alternativo, que se originó en el Reino Unido y los Estados Unidos en la década de 1980. De gran diversidad, presenta variados subgéneros que incluyen al lo-fi, slowcore, entre otros. El término fue originalmente utilizado para describir sellos discográficos, pero con el tiempo se comenzó a asociar con la música que ellas producían. Luego, como las bandas de pop rock y post-punk estadounidenses, y luego las bandas de Britpop británicas, irrumpieron en el mercado musical de la década de 1990, pasó a ser utilizado como identificador de dichos grupos que, aunque también pertenecen de forma general al rock alternativo, no tomaron la ruta ni las estéticas impuestas por estos movimientos y que hicieron a estos populares. Es la corriente musical que casa principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa occidental. Abarca un período de tiempo que va aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable a la música realizada en el siglo XX a pesar de presentar las mismas características, si bien las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el período característico de producción de la música clásica. Se denomina un género musical y danza folclórica originaria de Colombia. Como tal, la cumbia surge de un proceso de la mezcla cultural entre los indígenas, los negros africanos y el elemento español, durante los tiempos de la colonia en la costa caribeña colombiana. De allí que mezcle elementos africanos, como los tamboresa, indígenas, como la flauta de millo, y españoles, como la lírica, cantos y coplas. Así, la cumbia se origina a partir de la fusión de los sonidos de la flauta de millo, la gaita, las maracas, el guache, la tambora, el tambor macho o llamador y el tambor hembra o alegre. Es un género de música popular afroamericana que tuvo su origen en Estados Unidos en los años 1940 a partir del blues, el jazz y el gospel. Se la describió como una música basada en el jazz, movida, urbana y con un ritmo insistente. Constituyó la base musical para el desarrollo del rock and roll. El término ha sufrido desde entonces algunas variaciones de significado.
En los primeros años de la década del 1950, se solía llamar rhythm and blues a los discos de blues, pasando pocos años después a referirse a un blues eléctrico que incorporaba gospel y soul. Es un género musical originado a finales de la década de 1950 y popularizado durante la primera mitad de los años 1960, que deriva principalmente de la fusión de la música afroamericana de la época, con ritmos populares propiamente jamaiquinos, siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde del reggae. Al ser un género particularmente apto para fusiones, ha sido incorporado, a través de distintas variantes, a los más diversos lenguajes musicales. Estuvo fuertemente asociado a los Rude Boy y a la independencia de Jamaica del Reino Unido, aunque se hizo popular en todo el mundo desde muy poco tiempo después de su nacimiento. Es un tipo de música electrónica producida principalmente para ser utilizada dentro de las discotecas o en ambientes especializados orientados al baile acompañado de música electrónica. La palabra misma en inglés dance, quiere decir literalmente en español baile, o bailar. Por lo mismo, es uno de los ritmos más populares en todo el mundo. Se caracteriza por su sonido sintético, además de sus letras pegadizas y ritmos marcados y repetitivos que permiten e invitan a una atractiva forma de bailar. Esta música es muy conocida por ser tocada con regularidad por los disc jockeys. Es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral, y hoy en día también de manera académica, como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico de raíz. Dentro de las músicas tradicionales, hay algunas que han trascendido más allá de su origen, como el flamenco, la jota, el tango, la música country, la samba, la cumbia colombiana y, en general, muchos de los ritmos latinos que han mantenido cierta entidad propia con el tiempo y se han vuelto algo más que un baile. Es un género de música de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros anteriores, como el soul y el funk, con toques de música sinfónica plasmada en arreglos de cuerdas, violines, por ejemplo, y latinos en muchos casos, y que se popularizó en las salas de fiesta, discotecas, en la segunda mitad de los años 1970. Es un estilo de música electrónica de baile, es un estilo de esta, pero también es uno de sus primeros géneros y precursores, que se originó en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, hacia 1981. Inicialmente, se hizo popular en la primera mitad de los 80 en las discotecas orientadas hacia el público afroamericano y latino en Chicago, más adelante en Nueva York y Detroit. Posteriormente llegó a Europa, donde se convirtió en un fenómeno masivo con una influencia dominante en otros estilos musicales como el pop y la música de baile desde mediados de los años 1990. Es un estilo visual dentro de los géneros musicales nacido en el Reino Unido, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 y la década de los 80. Su nombre es un apócope de la palabra glamour. Nació en una época en la que el rock psicodélico derivó hacia unos estilos que abusaban del virtuosismo y los largos desarrollos en las canciones, en perjuicio de la frescura que se podía encontrar en el viejo rock and roll. Por ello, muchos artistas, como Mark Bolan de T-Rex y David Bowie, comenzaron a buscar esa espontaneidad perdida. Es un género musical que emergió a mediados de los años 1970. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y contracultural.
En sus inicios, el punk era una música de estructura de composición minimalista, muy simple y cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados y ruidosos cargados de mucha distorsión, pocos arreglos e instrumentos y, por lo general, de compases y tempos rápidos. Es un género musical que nació a mediados de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y por voces generalmente agudas. Hasta el día de hoy no existe un consenso preciso que defina cuál fue la primera banda de heavy metal, algunos mencionan a Led Zeppelin y Deep Purple, mientras que otros dejan ese sitial exclusivamente a Black Sabbath. Es un género musical de fusión que combina elementos del heavy metal con otros géneros, como el hip hop, el grunge, el rock alternativo y el funk. El género tuvo gran éxito comercial a finales de los 1990 y principios de los 2000. La música nu metal enfatiza la atmósfera, el ritmo y la textura por encima de la melodía y la instrumentación. A menudo, las canciones de nu metal usan riffs rítmicos y sincopados, tocados con distorsionadas guitarras eléctricas afinadas en rangos bajos, un bajo muy agresivo generalmente más fuerte que el sonido de la guitarra y algo de sonido industrial aplicado mediante un disc jockey. Es un subgénero del rap que se caracteriza por el estilo de vida violento de la juventud de las zonas menos favorecidas de la ciudad. Gangsta es de la palabra gangster. El género surgió hacia mediados de los años 1980 en Estados Unidos de la mano de raperos como Scorgy D y Ice-T, y fue popularizado en la última parte de la década de los 80 por grupos como NWA. Es una danza popular aparecida en Bohemia, actual República Checa, hacia 1830, que se comenzó a popularizar en Praga desde 1835. También se usa este término para referirse al género musical asociado a la danza. En compás de 2/4 y tiempo rápido, se baila con pasos laterales del tipo paso, cierra, paso, salto y evoluciones rápidas, motivo por el que se hizo muy popular en Europa y América. Es un género musical que nació en la década de los 50 y se compone de la fusión del gospel, R&B y pop. Esta mezcla, más tarde, se convirtió en la base del rock and roll. Sus orígenes se dieron dentro de las comunidades afroamericanas tras los estragos provocados por la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la victoria del país y el fin del conflicto. Estados Unidos enfrentaba las consecuencias internas de la posguerra, además de los enfrentamientos entre la población blanca y la negra. La comunidad de color levantó la voz luego de siglos de ser segregada, a través de la música y de su identidad cultural, comenzó a reivindicar sus derechos civiles. Este escenario lleno de intolerancia fue el que vio nacer al soul. Es un término general utilizado frecuentemente para aglutinar los diferentes estilos de música electrónica de baile que se han creado en Europa desde finales de la década de 1980 hasta principios de los 2000. Combina muchos elementos del new beat, house, techno, y NRG, especialmente Eurobeat y Eurodisco. En otros continentes, influenciados por este género musical, aparecieron escenas locales con elementos euro. El Eurodance ha sido catalogado como el estilo más comercial dentro de la música electrónica durante la década de 1990, ya que el uso de las tecnologías de la comunicación fueron las que le ayudaron al estilo a tener más seguidores a nivel mundial y ser muy aceptado por la sociedad en la década de los 90. Banda sonora hace referencia a la parte sonora de una proyección audiovisual, ya esté compuesta por diálogos, sonidos ambientales, música y cualquier otro tipo de sonido, sea real o sintético.
Normalmente se asimila con la música en el teatro de películas, el cine, pero también puede utilizarse en cualquier otro producto audiovisual, como los videojuegos, los programas de televisión y los productos derivados. Habitualmente se entiende como banda sonora toda aquella música, tanto vocal como instrumental, que se emite conjuntamente con la película cinematográfica. Si bien en un principio se puede considerar la banda sonora como la música compuesta expresamente para una película, incluso en la época del cine mudo, lo cierto es que la banda sonora propiamente dicha nace con la aparición del cine sonoro. Es música escrita en formatos de sonido donde todos los sonidos son sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de una videoconsola. La era de oro de los chiptunes fue desde mediados de los 1980 hasta principio de los 1990, cuando estos chips eran el único modo de reproducir música en las computadoras. Este medio dio una gran flexibilidad a los compositores para crear sus propios sonidos de instrumentos, pero como los primeros chips de sonido solo tenían generadores de tonos simples y ruido, también impuso importantes limitaciones ante la complejidad del sonido. Los chiptunes suelen parecer así ásperos o chillones al oyente corriente. Estos chiptunes están muy relacionados con la música de los videojuegos, compartiendo con estos cultura y origen. Es un género musical que nació entre mediados y finales de los años 1960, cuando músicos principalmente afroamericanos fusionaron soul, jazz, ritmos latinos, mambo, por ejemplo, y R&B, dando lugar a una nueva forma musical rítmica y bailable. El funk reduce el protagonismo de la melodía y de la armonía y dota, a cambio, de mayor peso a la percusión y a la línea de bajo eléctrico. Las canciones de funk suelen basarse en un bump, una figura, sección o acompañamiento repetidos, extendidos sobre un solo acorde, distinguiéndose del R&B y el soul, más centrados alrededor de la progresión de acordes. Es un género de música electrónica que surgió en Detroit, Estados Unidos, hacia mediados de los años 1980. El primer uso registrado de la palabra techno como referencia a un género musical data de 1988. Aparece vinculado a la música en un artículo que Stuart Kosdorff publicaba en la revista The Face de Detroit. En la actualidad existen multitud de estilos de techno. Si bien está generalmente aceptado que la génesis del género se encuentra en el Detroit techno y en sus precursores. El origen del techno proviene de la música house junto a la fusión de ciertas corrientes de música europea, basadas en el uso experimental del sintetizador, o el primer electro. Es un género musical que surgió a mediados de 2009 a partir de mezclar géneros de baile indie como P-Punk, Witch House y Chillwave con estilos de otras décadas, principalmente de finales de los años 70 y los años 80, como el funk o el New Age. A pesar de que hay mucha diversidad y ambigüedad en su actitud y mensaje, a veces puede ser tomado como una crítica y una parodia a la sociedad de consumo y a la cultura yuppie de los años 80, mientras estéticamente exhibe una curiosa y nostálgica fascinación por los artefactos y la estética retro, las modas y tendencias de décadas pasadas así como publicidad de las mismas.